Buenas noches, doctor. Nuestro grupo está conformado por Nicole Castellanos, Daniel Fuentes, Mario Marrigra, Génesis Mora, Irma Taipe y David Paredes. Y vamos a hablar un poco acerca del artículo Epidemiología y manifestaciones clínicas de Listeria monocitógenes. Primero me gustaría dar una pequeña introducción. Listeria monocitógenes es un bacilo corto gram positivo, anaerobio facultativo, que es móvil y se puede aislar tanto del suelo, del agua y la vegetación. Incluso se ha aislado de productos crudos de origen animal utilizando medios selectivos. Su relevancia clínica depende principalmente de su capacidad tanto para sobrevivir a condiciones ambientales como son una temperatura de 4 grados Celsius, un pH bajo, un alto contenido de sal y su capacidad para producir infecciones que pueden ser invasivas, que se producen principalmente en adultos mayores y en pacientes de inmunosuprimidos. Bueno, primero me gustaría preguntarles cuál es el periodo de incubación del patógeno y considerando que el Listeria monocitógenes tiene dos tipos de infección, la listeriosis invasiva y la listeriosis asociada a alimentos, ¿cuál de estas dos es la más común, la más frecuente? Yo te podría ayudar con eso, David. El artículo mencionaba que aproximadamente 24 horas es el periodo de incubación y que la listeriosis asociada a alimentos presentaba un mayor número de casos que las demás listeriosis. Ajá, efectivamente. En sí, ¿cuáles serían los alimentos de los que nosotros podemos encontrar Listeria monocitógenes? Bueno, estos son los camarones, los productos no pasteurizados y los alimentos procesados que posteriormente no reciben una correcta cocción. Ajá. Bueno, si analizamos la información que se nos brindaba en el artículo, quisiera preguntarles, ¿podríamos decir que el Listeria monocitógenes es una zoonosis? ¿Sí o no? Yo te puedo ayudar con eso. Bueno, yo encontré un documento que decía que esta listeria más bien se la podía considerar como una metazoonosis, ya que esto consiste en la transmisión de la enfermedad mediante un medio inerte a uno de ser vivo, que en este caso el medio inerte vendrían a ser las heces de los animales y el ser vivo vendría a ser el ser humano. Entonces aquí el alimento va a ser contaminado por las heces del animal y va a infectar al ser humano. Sí, yo también leí en otro artículo que en sí decía que la listeriosis es una zoonosis de origen alimentario, ya que en sí se transmite de animal a personas a través del consumo de productos alimenticios contaminados. También se mencionaba que la listeriosis es una zoonosis, puesto que la Listeria monocitógenes vive en el intestino de varios animales, tanto domésticos como salvajes. Es decir, son portadores asintomáticos intestinales y van a difundir cantidades significativas de bacterias en el medio ambiente. Ajá, efectivamente. Bueno, en sí deberíamos considerar que esta es una enfermedad muy grave y cada año aumentan los casos. En especial, así mencionaba el artículo que aumentaban los casos en Europa. ¿Alguien me puede decir qué medidas se deben tomar tanto para lo que sería la prevención y el control de esta patología, de esta enfermedad? Ya, verás, creo que generalmente se han ido, como que para frenar esto, se han ido creando programas de evaluación acerca del riesgo microbiano que esto representa. Y ahí también se han realizado campañas de concientización en las industrias del procesamiento de alimentos. Sí, muy bien. Bueno, algo más también que mencionaba el artículo era, por ejemplo, nos contaba o nos mencionaba acerca de muchos casos de bebés que habían sido contagiados por sus madres. ¿Quién me puede decir acerca de cómo se produjo esto? El artículo mencionaba que las mujeres embarazadas, su sistema inmune se veía alterado y la motilidad gastrointestinal también se disminuía, volviendo de esta manera vulnerables a las mujeres embarazadas para la listeriosis invasiva. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Abby, porque las mujeres embarazadas con listeriosis invasiva pueden infectar al feto por vía transplacentaria. Pero no siempre se produce en sí por lo alimentario transplacentario, sino en sí también en el artículo mencionaba que en Costa Rica el motivo fue la utilización del aceite mineral contaminado que se utilizaba para limpiar en sí a los bebés. Sí, efectivamente. De hecho, es una preocupación para nosotros, debido a que el Listeria monocitógenes puede producir lo que es la meningitis neonatal, puede producir sepsis en los lactantes e incluso también se ha reportado casos de endocarditis. Ahora, me gustaría preguntarles, si tuviéramos un caso de una meningitis neonatal,
¿Creen ustedes que deberíamos considerar a la Listeria monocytogenes como el principal patógeno causal de esta patología? Yo pienso que no, porque en sí la causa más común de meningitis es por Streptococcus agalactiae y también por E. coli. Y como tercera causa se sospecharía en sí de listeria. Ajá. Bueno, el artículo también menciona que en sí que la meningitis neonatal de inicio temprano se puede detectar en un hemocultivo que se le realiza a la madre. Pero en cambio, cuando hablamos de meningitis de inicio tardío, los cultivos que se realizan en líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien me quiere mencionar por qué utilizamos el líquido cefalorraquídeo y ya no utilizamos la sangre en este caso? David, ¿qué te puedo responder a eso? Bueno, según leí en el artículo, decía que el líquido cefalorraquídeo básicamente va a estar incrementado las concentraciones de proteínas, también de carbohidratos. Y como la listeria va a consumir básicamente glucosa, entonces al momento de que esta listeria afecte, entonces en las pruebas diagnósticas se va a ver una reducción de la glucosa. Entonces aquí ya se puede identificar fácilmente en el líquido cefalorraquídeo que es verdaderamente listeria. Sí, incluso en un estudio habían hecho una correlación entre lo que son el cultivo en líquido cefalorraquídeo y el hemocultivo. Y aquí salía favorecido el líquido cefalorraquídeo, puesto que daba un 84% de casos favorables para meningitis por estreptococos. Entonces sí era preferible realizar en líquido cefalorraquídeo en lugar de sangre. Sí, muy bien. Gracias por los aportes. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de las enfermedades que produce la Listeria monocytogenes? ¿Qué enfermedades me pueden describir, por favor? Bueno, este produce infecciones localizadas, pero decía que o sea, este tipo de infecciones eran infrecuentes, pero pueden presentarse tras un episodio de bacteriemia o granulomatosis infantiséptica, habiéndose descrito casos como endocarditis, artritis, osteomielitis, absceso intraabdominal, y también había casos en que se han detectado infecciones por vía pleuropulmonar. También mencionaba que la listeria de sepsis representa el 1/3 de los casos invasivos de adultos, pero esta infección se podría disfrazar por pielonefritis. Ocurre en pacientes con trasplante de órganos que son inmunosupresores ocasionalmente, y la tasa de mortalidad variaba entre el 25 y el 30%. Cabe recalcar que él también puede causar hepatitis aguda, y en el diagnóstico de laboratorio se evidenciaría el hemocultivo positivo. En el caso de muertes se ha podido evidenciar microabscesos y granulomas, similares a la enfermedad neonatal. Sí. Bueno, otra enfermedad que no mencionaron, que me gustaría que mencionen, es la peritonitis. ¿Qué me pueden decir acerca de esta enfermedad? Ya, bueno, esta peritonitis podía causarse la infección a través de la translocación del tracto gastrointestinal y decía que la mortalidad era muy baja. Algo adicional a lo que acaba de decir Génesis, yo leí que esto de la peritonitis sí se habían logrado identificar en un estudio 128 casos de esta enfermedad. Y aquí mencionaba que la identificación, saber si es una peritonitis causada por listeria o si es producida por otra patología, era fundamental, ya que la peritonitis básicamente se va a dar tratamiento con cefalosporinas de tercera generación. Pero digamos, si el paciente ha estado infectado por listeria y le ha provocado la pielonefritis, este tratamiento no le va a servir porque la listeria es resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces aquí decía que el diagnóstico era fundamental. Sí, efectivamente. Bueno, otra enfermedad que recuerdo que mencionaba el artículo era una que asociaba tanto lo que es la Listeria monocytogenes como la bilis. ¿Qué me pueden mencionar acerca de esto? Yo te podría ayudar con eso, David. Yo leí acerca de esto que decía que la Listeria monocytogenes era resistente a la bilis, por ello puede causar enfermedades biliares, y esto se podría deber a una terapia antibiótica inadecuada. Bueno, al respecto de lo que dijo Avi, como se conoce que Listeria monocytogenes puede colonizar el intestino y también la bilis, las infecciones que puede provocarse por vía biliar o la colecititis no son cuadros frecuentes. Sí, muy bien. Bueno,
Otra patología también que se menciona en el artículo que deberíamos hablar es acerca de la infección tanto musculoesquelética como una característica que es la gastroenteritis. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Estas infecciones podían darse en pacientes predisponentes a sufrir diabetes mellitus o leucemia, y aquí el cuadro podría empeorar por el uso de medicamentos como los corticoides. A mí me gustaría mencionar que cuanto a los corticoides que dice Génesis, yo encontré que estos corticoides ayudaban a que la persona se contagie porque estos van a actuar sobre el sistema inmune. Muchas veces estos corticoides se utilizan para enfermedades como artritis, reumatoide o para algunos tipos de cáncer. Entonces, esto básicamente va a disminuir el sistema inmunológico de la persona, va a quedar inmunodeprimida y va a ser más propensa a poder adquirir listeria. Ajá, y en cuanto a la gastroenteritis, no ha mencionado de la gastroenteritis. Sí, decía que la listeria monocitógena causa dos formas de listeriosis, la gastrointestinal no invasora y la invasora, y la listeriosis no invasora se presenta como una gastroenteritis febril, mientras que en los pacientes inmunosuprimidos la listeriosis se manifiesta como un cuadro de septicemia o meningoencefalitis. Sí, muy bien. Bueno, con esto concluimos lo que sería la mayoría de las manifestaciones clínicas mencionadas en el artículo. Creo que como bioquímicos clínicos y nuestro rol debería ser muy importante hablar un poco acerca del diagnóstico. ¿Qué pruebas de laboratorio podemos hacer? Ya, bueno, básicamente como ya sabemos, el diagnóstico se basa en una tinción Gram. Y dado estas circunstancias, las muestras a utilizar sería sangre y líquido cefalorraquídeo. Lo que se esperaría es la obtención de gram positivos y en forma de cocobacillus. En sí, como la bacteria es una catalasa positiva y tiene motilidad, entonces se deberían usar las pruebas de motilidad como son MIO y CIO. Aparte, si queremos detectar... Perdón, sigue nomás. Yo leí que en el caso de mujeres embarazadas, las muestras se deberían analizar de sus secreciones vaginales. De esta manera se pueden realizar cultivos selectivos como BD, PALCAM. Sí, adicional a esto se habían desarrollado pruebas que permiten la identificación del patógeno en alimentos como son el Rapid Check, la Listeria Next Day, ensayo de detección molecular 2. Sí, todo lo que me ha mencionado está muy bien, la verdad. ¿Qué tal si hablamos ahora un poco acerca del tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento óptimo para tratar una infección del Listeria monocytogenes? Lo óptimo sería que se usen antibióticos lactámicos, pero con excepción de las cefalosporinas. No se usa esto porque, bueno, en los síndromes de sepsis o meningitis bacterianas, el tratamiento empírico que se les da son precisamente las cefalosporinas, y ya se ha demostrado que estas bacterias son resistentes a este medicamento. Algo adicional a lo que dice Génesis, yo creo que sí se deberían utilizar ampicilina, pero en el caso de los adultos, pero en caso para los niños recién nacidos y para las personas que tienen alergia, yo leí que era preferible la vancomicina. Cerca. ¿Qué? Continúa. Yo encontré algo sobre un estudio que la amoxicilina y el cotimazol eran más eficaces que la ampicilina, pero combinada con la gentamicina, por lo cual sería como que lo más óptimo en este caso. Ajá, muy bien. Bueno, para concluir, voy a decir que el Listeria monocytogenes es un bacilo corto, gram positivo, que está asociado a infecciones como la meningoencefalitis, romboencefalitis en adultos y meningitis neonatal, ascitis en lactantes, e incluso se han reportado casos de endocarditis y granulomatosis. Su diagnóstico se puede realizar mediante el cultivo de la bacteria en un medio gas sangre, se puede realizar las pruebas de CAMP, la prueba de movilidad SIM, la tinción de Gram y las pruebas comerciales como son la Rapid Check, Listeria Next Day. Además, para sus tratamientos se utilizan antibióticos, especial la gentamicina, pero también se puede utilizar la ampicilina, la vancomicina e incluso el trimethoprim sulfonametoxazol. Gracias. Gracias. Gracias.